Lo primero que tenemos que ver es que son cuatro puntos importantes. Lo resumí en un temario de cuatro puntos. Aranceles a la importación de Estados Unidos. ¿Quién lo paga? ¿En qué momento se paga? ¿Quién está obligado? ¿Vale? Etcétera, etcétera. Dos, el tema de la imposición de aranceles de la Casa Blanca, ¿no? Que ahora estas órdenes ejecutivas que tanto presume Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, cuando firma desde la oficina Oval, ¿no? Y ya lo muestran ante todas hasta sus redes sociales. Tenemos también, vamos a hablar de la excepción del pago del impuesto. Es un tema interesante. Creo que este tema, eh, este tema es dos. Uno, enfocado a lo que salió ayer con esta negociación y este bombos y platillos de mañana informó la presidenta Claudia Sheinbaum y lo que había pasado anteriormente el 4 de marzo, ¿verdad? El siguiente punto es, ¿quién paga el arancel? ¿Quién paga el arancel? ¿Quién sí va a pagar el arancel? ¿Vale? Ok. Lo primero que tenemos que entender es esta hojita. Espero que quede claro. Esto es la situación en la que nos encontramos el 4 de marzo, ¿no? Esto espero que se genere cuando nosotros y nos vamos a situar en una figura en territorio nacional donde la mercancía, sea cual sea, ya no olvidémonos de lo que pasó ayer, que una regla de origen, vamos a situarnos que el 4 de marzo, sea cual sea la mercancía que se entraba en territorio mexicano, posteriormente era exportada a Estados Unidos, habían dos tasas de arancel. Una, México, todas sus exportaciones están regidos por una ley de impuestos generales de importación y exportación. No sé si la hayas visto, si te has echado un clavadito en ella, que tiene la fracción, la descripción, que es nuestra famosa tarifa. Del lado izquierdo tiene el impuesto de importación, que son unas tasas o que lo podemos ver, seguramente los has de conocer, por los tipos de arancel que son ad valorem, que es un porcentaje del valor de la mercancía, que es específico, que es sobre una unidad de medida, como ejemplo el huevo, el azúcar, que por cada kilogramo pagarás cierto monto en dólares, más no así un porcentaje del valor. Y el mixto, ¿no? Que es una barrita de chocolate donde tiene azúcar y tiene un valor de mercancía y en ambos valores o cantidad, en la cantidad de azúcar que pudiera tener, paga el arancel y en el tema del valor de la mercancía paga un arancel ad valorem. Entonces, partiendo de eso, en la exportación, México todo lo tiene a 0%, está exento, ¿no? Mejor dicho, la tasa es exento y a cualquier país destino, ¿no? A cualquier país que tú mandes mercancía va a estar exento. Independientemente que se llame Estados Unidos, se llame Canadá, que se llama Europa, Guatemala, Belice, cualquier país que tú exportes, tú tendrás una tasa del 0% de arancel. También tendrás una tasa del 0% de IVA, un DTA preferencial, bla, bla, bla. Pero vamos, estamos hablando del famoso arancel, ¿no? ¿Qué pasa cuando la mercancía procedente de México, y ojo, aquí viene, cuando llega a Estados Unidos este 4 de marzo, en las operaciones de importación que realizaba Estados Unidos, cualquier mercancía que tuviera como país de procedencia México, iba a pagar el 25% en el tipo de arancel ad valorem sobre el valor de la mercancía. Este 25% era independientemente. Hay que recordar que hoy México, y creo que podemos ir dejando las bases para que nos quede un poco más claro lo que vamos a ir viendo, México cuando exporta mercancía, muchas empresas han buscado del extranjero, por ejemplo, ahora que Estados Unidos se peleó con China, muchas empresas chinas vinieron a México a buscar este famoso nearshoring donde estaban cerca de la proveeduría de Estados Unidos. Ojo, buscaban importar mercancía a México, gozar de una preferencia arancelaria que le daba la transformación en territorio nacional, de importar plástico y importar polietileno y hacer una pieza de plástico y cumplir la regla de origen y posteriormente exportarlo al extranjero. Bueno, todo a pesar de que eso pudiera cumplir con una regla de origen, pagaba arancel. Otro es que a veces, por más que aprietes las tuercas o por más que busques la proveeduría que cumpla con México, no te va a dar tu regla de origen. ¿Qué es la regla de origen? Y pongo entre paréntesis, son las condiciones que pone el Tratado de Estados Unidos, México, Canadá para incluir materias primas del extranjero, nacionales.
y hacer el cumplimiento de condiciones de un proceso productivo, de cantidades, bla, 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 para considerar que la mercancía es originaria. Son como que las bases, las reglas de qué sí puedes entrar como origen y qué no, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, un pantalón de mezclilla, si tú importas tela de Estados Unidos, tela de China, lo transformas en pantalones de mezclilla, pues no te va a dar origen. Si importas tela y las haces sábanas, pues tampoco te va a dar. Pero si importas algodón chino, lo transformas en hilo, lo transformas posteriormente en tela, de la tela la transformas en cortes, lo ensamblas y haces un pantalón de mezclilla, eso sí confiere origen, ¿no? Porque las reglas de origen te dicen qué condiciones debes de tener. Así como anteriormente te platiqué lo del tratado en cuanto al tema automotriz, que es la exigencia del 70% del valor de contenido regional, eh, el contenido del acero, aluminio, la tecnología, la mano de obra cara, pues son las condiciones para considerar esto. Entonces, muchas empresas empezaron a ver este tipo de inversión, porque es todo un contexto, ¿eh? Porque a veces hablamos o escuchamos hablar de un tema por ahí de seguridad, de fentanilo y demás, que es pues parte de, pero también hay que sumar que hay mucha inversión de otro país en México, que no propiamente, o que aprovechan este tratado. ¿Vale? Otro contexto, y voy a dar un paréntesis porque me resulta muy bueno ver esto. He estado escuchando varias conferencias del presidente Trump. De hecho, estuvo en el Capitolio hace unos días. Y realmente hace 2 o 3 días estuvo en el Capitolio anunciando, creo que fue este 4 de marzo. Y él su principal tema es, y yo se los podría resumir. A ver, yo, Estados Unidos, he hecho mucho por el mundo. ¿Y ustedes qué han hecho por nosotros? México, ¿tú qué has hecho por México? Por Estados Unidos. ¿Tú qué has hecho por Estados Unidos? Y en verdad, ¿eh? Entonces, si los demás no se esfuerzan en hacer algo por mí, porque hablaba de recortar presupuestos en Afganistán para un programa de salud, en África otro, de apoyo de migrantes, también lo quitaba, o sea, decía, no, es que nadie está nada por nosotros, yo porque sí. Entonces, si nos metemos en ese contexto, empezamos a entender el por qué, pues, este tipo de situaciones con Estados Unidos, ¿no? Y de hecho, en esa misma conferencia, un punto interesante era que él veía todas este tema o esta proyección es un proyecto de nación para ellos. Es algo interesante, porque acá podemos, por ahí nos tiraron en redes sociales cuando les decía, es que podamos hacer marchas en el Zócalo. Hubo un senador de un partido que hizo un buen discurso que mencionara que le pegáramos en aranceles en Estados Unidos. Entonces, independientemente del color, realmente Estados Unidos está viendo por un proyecto para ellos. Y es el contexto que yo les quiero dar ahorita y las salidas para que vayan viendo el cómo vamos a trabajar y el cómo ustedes tienen que ir teniendo la tendencia para poder tener quizás un plan A, plan B o plan C, ¿no? Vale. Entonces, si nosotros vemos el 4 de abril, el 4 de marzo, todas las mercancías que venían de México cumplían con una regla de origen que ya pudimos platicar sobre qué es una regla de origen, o puntualmente, no regla de origen, sino que no la cumpliera, pues eso de antemano ya pagaría el 25%. Porque muchos dicen, a ver, Alberto, y de hecho lo hemos platicado. Yo importo de China, no cumplo la regla de origen, pues no, pero el Tratado de Artículos Mexicanos o el Acuerdo de Artículos Mexicanos local te dice que si cambia a nivel partida, pues lo vamos a poder considerar como una manufactura mexicana. Entonces, entra como una manufactura mexicana a Estados Unidos sin el cumplimiento de origen, no gozo de la preferencia, pero no paga la tasa de China. Ay, bueno, ahí podría estar de acuerdo. Pero entonces hoy, ¿qué crees? Ya, bueno, espérame un poquito porque vamos allá para allá, me quiero adelantar. Entonces, queremos entender las tres, ¿no? Pueden ser mercancía que no sea manufacturada, que simplemente sea triangulada de China, México, Estados Unidos. Mercancía que sea manufacturada, pero no alcanza la regla de origen, que también entra de países extranjeros y se exporta a Estados Unidos. Y la tercera, mercancía originaria, al amparo del TEMEC, que cumple con las condiciones, con la regla de origen, se emite un certificado y se manda. Esos son los tres destinos que el 4 de marzo, o tipos de mercancía que el 4 de marzo pagaban el 25%, ¿vale?